¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto que nos acompañen a esta presentación del libro en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020. En esta ocasión una feria virtual, pero siempre con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas y con el mismo cariño de transmitir contenidos relevantes. De parte de Penguin Random House, quiero expresar mi agradecimiento a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por este espacio en el que presentamos Un sicario en cada hijo te dio, un libro realmente conmovedor, un libro útil para comprender lo que le ocurre a las niñas, niños y adolescentes que entran en la delincuencia organizada. Un libro que escribió Saskia Niño de Rivera, Mercedes Castañeda, Fernanda Dorantes y Mercedes Llamas Palomar. Les cuento muy rápidamente cómo nació el propósito de este libro. Nosotros como editores buscamos en una ocasión a Saskia Niño de Rivera por un artículo que había publicado en la prensa y que nos llamó mucho la atención porque hablaba de un organismo que se llama Reinserta, dedicado a tratar de apoyar, ayudar a estos niños, a estas niñas que están en problemas con la ley. Entonces buscamos a Saskia, ella amablemente accedió a platicar con nosotros, nos contó lo que hacía Reinserta y una de las cosas que más nos llamó la atención es que dentro de esta problemática tan ruda, tan difícil en este país tan lastimado que es México, también existían casos digamos, luminosos donde los niños, niñas, se han podido integrarse a esta sociedad. Pero más allá de yo de explicar o de ofrecer mi opinión, quiero que las autoras que gracias también nos acompañan, Saskia Niño de Rivera, Mercedes Llamas y Mercedes Castañeda, quiero agradecerles que están con nosotros, que dedican parte de su tiempo para hablarnos de cómo nace este libro, de cómo ha de alguna manera impactado en nuestra sociedad. Les recuerdo un par de cosas antes de darle la palabra a Saskia. El link que aparece en su pantalla sirve para que ustedes puedan comprar el libro en este momento. Aquellos que no lo tienen, aquellos que están interesados, les aseguro que es una obra fundamental para entender la niñez en este México. Hay un link de Me Gusta Leer, nos lleva directamente a la página de la editorial. Usted puede comprarlo allí y también quiero que sepa los que están ya conectados, que pueden mandar sus preguntas a las autoras. Tendremos 15 minutos al final de la presentación para que ellas amablemente contesten cuáles son sus inquietudes. Queridísima Saskia, sin más por el momento, te dejo los micrófonos. César, con un honor profundo de estar en este espacio contigo. Me acuerdo que fue como hace un año que me buscaste, me hablaste desde Penguin Random House y me dijiste, es que quiero hablar contigo. Y me sentaste y me dijiste, lo que haces en Reinserta es muy interesante. Tú y Mercedes Castañeda, mi cofundadora en Reinserta, están rompiendo filas, están haciendo cosas muy distintas y queremos contar esas historias. Y me acuerdo que salí de las oficinas de Penguin muy angustiada, te confieso la verdad, porque dije, ¿qué vamos a contar y cómo lo vamos a contar? Porque sin duda, si algo tenemos Mercedes y yo después de 8 años de estar y más, porque desde trincheras muy personales también hemos estado, y sé que Mercedes Llamas también hemos estado en temas penitenciarios hace muchos años, fue cómo metemos en 250 cuartillas lo que hemos vivido. Y eso fue una angustia, y tengo que confesarte que fue una angustia muy profunda, y le hablé a Mercedes y le dije, oye, hay esta oportunidad y creo que tenemos que aprovecharla y tenemos que contar historias que no son escuchadas en México. Uh -huh. Cuando Mercedes y yo, y tengo que contar esta historia que me encanta, Mercedes, que es una loca absoluta, porque no hay otra palabra, Mercedes Castañeda, su esposo, ahora esposo, en ese momento novio, se la llevó a un viaje a Nueva York, un plan de novios, un plan romántico, un plan donde le dio el anillo. Mercedes, en vez de irse a Nueva York a turistear, se metió a llenar una convocatoria, porque Mercedes, o sea, no hay otra palabra que podamos decir, pero Mercedes se metió a llenar una convocatoria donde ganó casi $1 millón para que empezáramos a trabajar con adolescentes en conflicto con la ley. Cuando por fin Reinserta empezó a trabajar, porque claro que si hizo Mercedes esta convocatoria la ganamos, cuando empezamos a trabajar con adolescentes en conflicto con la ley, empezamos a ver la problemática que había detrás de los adolescentes que estaban privados de su libertad por haber cometido un delito en México. Y no nada más desde un lugar de justicia, pero desde un lugar de corresponsabilidad social. ¿Qué habíamos hecho como sociedad para tener un niño de 8 años armado?
Y esto es algo que Mercedes y yo siempre platicamos, y tan pronto platicamos contigo, fue un momento muy peculiar de decir, esta es una oportunidad para que la voz se escuche, para que la voz de estos niños sea realmente entendida y que las historias de estos niños trasciendan mucho más allá de lo que Mercedes y yo podemos hacer desde Reinserte. Entonces, Mercedes, no sé, Mercedes Castañeda, ¿para ti qué fue escribir este libro? Para mí fue muy conmovedor. Me acuerdo cuando escribí, bueno, cuando entrevisté a Damián, te hablé llorando. Hace mucho no me escuchabas llorar como me escuchaste ese día, una historia muy fuerte, una historia muy dolorosa de un niño completamente olvidado por la sociedad mexicana, un niño que no tenía nombre cuando lo detuvieron, que le tuvieron que hacer un peritaje de dientes para determinar cuántos años tenían. Mercedes Llamas siempre muy pendiente también, incrédula creo, de las historias que le contábamos por teléfono, que con 9 meses de embarazo transcribió, puso en una hoja que hoy es este gran libro, pero para mí esa historia fue durísima. Mercedes, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo ha sido para ti esta trayectoria y cómo has recibido la creación de este libro? Muchísimas gracias, César, por todo el apoyo de Penguin para lograr esto. Sin duda ha sido un camino muy complicado el estar en contacto con esta población. Creo que Saskia no lo puedo haber explicado mejor. Estamos locas, ¿no? Pero creo que realmente pues, esta pasión y estas ganas de ver un México mejor y de parar con todas estas injusticias son el motor más grande. Y sí, o sea, sin duda fue un proceso muy difícil escuchar estas historias, porque en este libro son 6 historias, pero pues hemos conocido más de 50 historias, ¿no? Ahorita lo decías tú, César, son historias conmovedoras, son historias duras, pero son historias reales y son historias actuales que están pasando en nuestro país hoy en día con nuestros niños y niñas mexicanas. Entonces, pues sí, definitivamente cuando Saskia me dijo, hagamos este libro, Saskia y yo siempre tenemos una dinámica que ella siempre trae unas ideas monstruosas, así loquísimas, me las avienta y es como, pues venga, órale, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo empezamos? Y creo que así empezó este libro. Y tener a alguien como Fernanda y como Mercedes en el equipo que realmente todo el tiempo estuvieron poniendo los pies en la tierra, todos los análisis, toda la visión, que tiene Mercedes Llamas fue increíble porque no solamente estábamos como metidas en el día a día, porque quizás, sabes que yo al estar tan expuestas y Fernanda al estar tan expuestas a estos casos, pues lamentablemente los empezamos a normalizar, ¿no? Y no es que los normalicemos en un mal sentido, sino nos empezamos a acostumbrar a que ya no era tan choqueante para nosotros el decir, pues un niño de 10 años cometió un homicidio, ya lo habíamos escuchado continuamente, pero el tener toda esta parte de Mercedes con toda esta trayectoria enorme que tiene de criminología, de sistema penitenciario, pues hizo que este libro pudiera ser un libro muy completo y que no solamente se quedara en una cuestión de enseñar casos, enseñar una cruda realidad y ya, sino este libro tiene unos análisis bien profundos, psicológicos, de psicotraumas, sociales, de criminología, que realmente hacen como un paquete completo para entender la urgencia y la integralidad con la que tenemos que abordar estos casos. Entonces, desde el nombre, es un nombre rudísimo que hemos tenido una cantidad de comentarios al respecto, porque a la gente pues, se le pone la piel chinita de escuchar un sicario en cada hijo te dio. Pero como decimos nosotras, es un nombre duro, pero es mucho más dura la realidad de ver lo que está pasando a nuestros niños y niñas mexicanas hoy. Entonces, sin duda fue una gran aventura, fue un gran equipo el que hicimos y estamos muy orgullosos de ver esto, pero no queremos que se quede en un libro y ya, ¿no? Hace 10 años México se conmocionó con la historia del Ponchis, ¿no? Este niño sicario en Morelos que fue como un shock para todo el mundo, pero eso ya pasó hace 10 años. Y desde hace 10 años no ha pasado nada que esté salvando a nuestros niños y niñas. Al contrario, los cárteles siguen reclutando niños, está incrementando el aumento de la presencia de niños y niñas en la delincuencia organizada. Entonces, pues sin duda alguna, Mercedes, este es el ¿no primer ha paso pasado para visualizar. nada? Algo que hemos comentado tú y yo mucho, y qué bueno que traes al tema lo del Ponchis, pero algo que no nomás no ha pasado, ¿no sientes que las historias del Ponchis, a lo que tú y yo hemos escuchado y Mercedes Llamas también, ya se queda presa el Ponchis?
con lo que tenemos Sí, hoy. sí, sí. Algo que yo me llevo mucho del libro, Mercedes Llamas, no sé tú cómo entiendes y digieres estas historias que entrevistaste, que transmitiste, que pusiste en un documento, pero escucho a Mercedes hablar del ponchis y digo, el ponchis no se acerca a lo que hoy tenemos en las comunidades de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley. Y lo que a mí me asusta muchísimo es decir, ¿por qué estábamos tan asustados hace 10 años, como lo dices, con el ponchis, cuando hoy tenemos cantidad de adolescentes que han matado lo que el ponchis mató y más? Tú, Mercedes, hiciste mucho hincapié en el tema de la cocina y cómo ya deshacen en ácido los cuerpos, los adolescentes y cómo son utilizados para tema de cocineros, de sicarios, de halcones. El niño en la delincuencia organizada ya no se queda en un tema de halconeo, lleva mucho más allá. Para mí, no sé ustedes, Mercedes Llamas, Mercedes Castañeda, cómo lo viven, pero para mí el ponchis ya no es la historia más terrorífica que yo he escuchado. No sé, Mercedes Llamas, ¿tú cómo lo vives habiendo escuchado estas historias? Mira, justo ahorita que dijiste lo de la cocina y todo esto, Sas, recuerdo muy bien que cuando lo estábamos escribiendo, me comuniqué con ustedes y decía, es que no lo podemos poner tal cual, sobre todo el caso de Damián, ¿no? Y ustedes insistían muchísimo en, se tiene que poner tal cual. Y entonces hubo como mucho forcejeo entre sí, no, es demasiado fuerte. Y bueno, llegamos todas a la conclusión, junto con Fer Dorantes, pues que la realidad superaba la ficción, por supuesto, pero que teníamos que ponerlo tal cual, pero no nos podíamos quedar ahí, ¿no? Y es por ello que empezamos a decir, bueno, vamos a presentarlo tal cual, porque todos los mexicanos tenemos el derecho a saber lo que está pasando con nuestros niños y nuestros adolescentes, no solo el derecho, sino después la obligación de actuar y de ayudar en este caso. Y bueno, y ahí surge la idea, bueno, entonces vamos a presentar todas las historias y hacer un análisis muy profundo de cada uno de los casos, para que no se quede, porque evidentemente nuestro objetivo no es presentar las historias como de forma amarillista para que la gente compre un libro, evidentemente, ¿no? Sino es mucho más profundo, es, ok, vamos a ver todos los factores de riesgo que tenían estos niños desde el ámbito criminológico, psicológico, jurídico, para que hayan llegado hasta donde llegaron. Entonces es por ello que decidimos dividir así el libro, presentando las historias, posteriormente haciendo los análisis profundos de cada uno de los niños y después pues las historias de éxito, ¿no? Pero bueno, en cada uno de los casos, pues creo que era un poco como un reto muy fuerte lograr que cada una de las historias contadas por ellos mismos, porque evidentemente nos las contaron en entrevistas en viva voz a cada una de nosotros junto con Fer, convertirlo en historias que el lector pudiera asimilar fácilmente y que ponerlas en orden cronológico, con un lenguaje apropiado, pero al mismo tiempo que no perdiera la esencia. Creo que eso era un poco complicado, porque evidentemente pues un niño, un adolescente lo platica de forma desordenada, con otro lenguaje, entonces lograr que fuera apto para cualquier lector, pero que al mismo tiempo no perdiera ni la esencia ni las cosas, pues lo más importante de cada una de las historias, ¿no? Mercedes, eso que dices es bien interesante porque me acuerdo, y tú lo mencionas, este libro de Damián, bueno, este capítulo de Damián, que fue lo que inspiró el cómo de cada sección, que son las 3 secciones que tenemos en el libro. Yo me acuerdo porque me tocó a mí hacer la entrevista, ahora sí que presencial con Damián. Me acuerdo que yo lo escuchaba hablar y les juro, yo iba apuntando muchas palabras que iba diciendo que decía, no tengo ni idea qué significa esta palabra. Y al principio yo le preguntaba mucho en la entrevista, ¿esto que está diciendo qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y después me di por vencida. Dije, y lo que más me pudo de esa entrevista fue el lenguaje carnero, el lenguaje de cárcel que tenía este niño de tan solo 17 años que había sido privado de libertad a los 14 años, que empezó su vida delictiva a los 6 años de edad y que no sabía hablar español. Nunca había conocido, y mira que Mercedes Castañeda y yo llevamos muchos años trabajando con adolescentes en conflicto con la ley, pero nunca había conocido un niño que no sabía hablar español y hablara cárcel, hablara canero, y llevarle el ritmo de la entrevista. Y me acuerdo, Mercedes, ya más que te mandé la entrevista y me dijiste, entiendo una cuarta parte de lo que este niño está diciendo. Y tenías pesadillas en las noches. Así Mercedes decía, perdón, o sea, tengo 7 meses de embarazo, por mi salud tengo que parar. Pero no paraba, porque es una intensa. Porque no paraba porque es una intensa. Que decía que iba a parar. No, yo no la vi que haya parado. El libro salió en 3 meses gracias a Mercedes Llamas, la verdad. No me
O sea, no, pero justo esto que dice Sas está cañón porque, o sea, no, yo que te conozco perfecto, no te tiemblan las patitas con nada. O sea, yo te he visto 2 veces quebrada y una es con un narcotraficante que es una psicopatía brutal que te dejó tumbada en la cama 2 días. Pues Pero, o sea, te he visto, o sea, hemos estado tú y yo haciendo entrevistas, hemos conocido la crueldad de la crueldad de la cuerda, pero como yo te vi saliendo de la entrevista de Damián, dije, o sea, México necesita despertar porque Damián es uno de los niños que se está llevando la violencia en México. Entonces, o sea, fue muy doloroso escucharte, escuchar esta historia, fue muy doloroso tratar, porque esa parte no sale en el libro, pero de verdad desde Reinserta no saben todo lo que hicimos para poder salvar a este niño, de verdad. Y pues obviamente pues, las condiciones no se dieron, ¿no? No había manera. Estaba muy difícil, pero realmente pues le metimos todo para poder salvar a este niño, pero pues mira, aprendimos muchísimo de esto y dijimos, ok, pues con él no se puede, con él llegamos demasiado tarde, México le falló, él nos falló de regreso y le volvimos a fallar y él ya no está con nosotros, pero lo que sí tenemos claro es, México tenía que saber estos casos. Mercedes, ¿te acuerdas el día que llegó Mariana Sáenz, que era nuestra directora de la Casa de Medio Camino, y nos dijo, oigan, me llevó este caso de Tamaulipas, porque ella fue primero a hablar con él y él estaba demasiado drogado, y esa también es otra realidad. ¿Cómo es que vamos a entrevistar a un adolescente en conflicto con la ley, un menor de edad, internado en una cárcel para menores de edad, y está demasiado drogado en cristal para poder hablar con nosotros? Y te acuerdas que estábamos tú y yo y Mariana, y nos contaba del caso, y de repente tú y yo lloraba, y tú me decías, no llores, porque si tú lloras yo voy a llorar. Entonces tú te privabas de que yo lloraba, y me decías, ¿hace cuánto tiempo? Yo hace años, y tú y yo somos mejores amigas de toda la vida, nunca te había visto llorar así, y fue tan doloroso, pero creo que la esencia del libro, y Mercedes llama, no sé cómo lo sientas tú, pero la esencia del libro es ese dolor. Yo he tomado algunas entrevistas, y agradezco a los medios de comunicación y a Penguin que nos ha acercado a estos medios de comunicación para poder hablar del libro, pero estos libros, estas entrevistas me dicen, ¿qué has entendido y qué has aprendido y qué te llevas de este libro? Agradezco que hayamos podido plasmar la voz de 6 adolescentes, pero que son meros simbolismos, son meros ejemplos. Les podemos llamar Damián, que ni siquiera son los nombres, les podemos llamar Blanca, que ni siquiera es el nombre, pero son cientos y cientos de adolescentes que hoy por hoy en México la están pasando muy mal. Y creo que tú, Mercedes, lo dijiste muy bien. Le fallamos como sociedad y nos fallaron de regreso. Y eso es clave, porque creo que el entender y la base de este libro, porque mucha gente lo compró y el libro se agotó, César, tú lo sabes, se agotó en semanas de haber salido, pero mucha gente lo compró con esta necesidad de morbo, de decir, quiero escuchar las historias de cómo mataron y cómo quemaron y cómo decapitaron y cómo secuestraron. Sí, pero creo que lo que nos tenemos que llevar al momento que cerramos el libro, o sea, el momento que esa última página del libro se cierra, decimos, ¿dónde estamos nosotros como sociedad, como corresponsables de lo que pasa con un Damián, de lo que pasa con una Blanca? Esas historias de terror que se cuentan y que existen, no porque ellos tomaron la decisión, sino porque también como sociedad hemos sido omisos de proteger a la niñez y hemos sido muy fáciles de juzgar a las niñas. Y creo que es una gran reflexión que por lo menos yo, como autora, coautora de este libro, me llevo. Ustedes, Mercedes Fernanda, que no está con nosotros hoy, pero sé que también, no sé qué se lleven de este espacio, de haber creado este libro, el haber creado este contenido. Fíjate, sabes que antier me preguntaban en una entrevista también, que si no nos dolía, justo que estabas diciendo lo del dolor, que si no nos dolía a nosotras como autoras. Y bueno, platicaba lo de Damián, que ya platicamos ahorita, que lloramos todas y bla, 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 pero que es justo desde este dolor lo que nos mueve a contarlo y a exigir a la sociedad que hagamos algo. Porque para que Damián haya llegado hasta donde llegó, hubo una maestra que le falló, hubo un trabajador social que le falló, hubo un psicólogo que le falló, un doctor que le falló, un vecino que le falló. Entonces, evidentemente unos padres que le fallaron, un gobierno que le falló. Entonces, para que esta persona a los 17 años no haya tenido ni un acta de nacimiento, identidad, absolutamente nada, ni nombre, vaya, entonces hubo toda una serie de personas en la sociedad
que le fallaron a esa persona, que hubo una violación constante de derechos humanos a esta persona, para que él haya llegado a ser un victimario. Evidentemente antes fue una víctima, sin quitarle obviamente la responsabilidad que hemos hecho mucho, nosotras hemos hecho el énfasis de no estamos victimizando, no estamos quitando la responsabilidad a los adolescentes, pero es un hecho que para que lleguen a ser victimarios del grado al que llegan, tienen que ser víctimas anteriormente. Y son víctimas desde que nacen, y se va perpetuando este estado de ser víctima cada vez más fuerte, y el gobierno evidentemente, pues sin voluntad política, sin voluntad para solucionar este problema, voltea hacia otro lado. Tú, Tocaya, no sé qué nos quieras agregar sobre esto. Yo cierro el libro y me quedo con mucha esperanza, porque creo que para solucionar un problema primero hay que verlo. Entonces esto es un grito para que la sociedad voltee y que deje de hablar de los niños soldados en África y los niños de las pandillas de Colombia, sino que veamos que en nuestra casa está pasando esto. Y me encantó que al conocer a estos chavos y chavas y platicarles del objetivo del libro, todos voluntariamente dijeron, quiero que mi historia se cuente, porque yo quiero que no le pase lo mismo a tantos niños, ¿no? O sea, ver esta disposición de decir, yo quiero ahora ser parte de esta solución y quiero que lo que yo viví, lo que yo hice, lo que yo pasé, todo este dolor, todas estas heridas profundas que tengo, porque son tanto heridas físicas, porque lo ven en las descripciones del libro, o sea, todos traen unas cicatrices físicas de aquí hasta los pies y emocionales de un trauma brutal a lo largo de su vida. Entonces, es un llamado, o sea, es un llamado, es una esperanza de que al ponerle el foco a esto, es una manera de decirle a la sociedad, volteen a ver esto, ya es suficiente de estar vendándonos los ojos, viendo para otro lado, porque esto ya está pasando y tenemos que frenarlo. Y creo que fue muy simbólico el cuando hicimos la presentación del libro dentro de un centro de adolescentes en Nuevo León, hablando, ¿no? O sea, fue con los adolescentes que tenían historias similares a estas, que conocían mucho del tema, y hablarles a ellos de este libro, dejarles de ejemplares para que los revisaran y decirles tal cual, esto es un compromiso que México tiene con ustedes y con los que vienen y con los que están ahorita en la sierra entrenándose, desensibilizándose para hacer unos actos atroces. Entonces, es una esperanza de que esto se visibilice y podamos proteger a nuestros niños y niñas. 2 de las historias Mercedes están creadas en la misma comunidad. Me acuerdo que Mercedes, porque ya tenía 41 semanas de que tenía que parir, no pudo estar con nosotros en Nuevo León. Porque estuvo a dos. Pero sí, porque no le dejaron subirse al avión, no por otra cosa. Si fuera por ella, hubiera parido en la comunidad de Nuevo León en plena presentación. Con el libro en la mano. No, literal. Perdón, no voy a poder estar porque ya no me dejan subir al avión. Es como, güey, ya no puedes. Así, ya tengo contracciones, ya no puedo. La intensidad de Hernando se refleja en la creación de este libro. Pero me acuerdo que cuando Mercedes Castañeda y yo llegamos a la comunidad, Mercedes y yo comentamos cuando estábamos entrando, aparte en pleno COVID, máscaras, gel, todo el protocolo, hicieron pruebas para entrar a la comunidad. Dijimos, oye, qué duro está, porque 2 de las historias que vienen en este libro están en esta comunidad. Y fuimos justo Mercedes Castañeda y yo juntas a entrevistar a estos chavos. Y estaban los chavos cuando presentamos el libro, no sé si sepan o no sepan, porque cambiamos los nombres, obviamente, por protección e identidad de menores de edad, pero fue muy fuerte el presentar este libro dentro de la comunidad de internamiento en pleno COVID, cuando no se pudo hacer presentaciones, pero buscamos la manera de hacerlo, y qué mejor que hacerlo con los mismos chavos, porque creo que mucho de la chamba que hemos hecho desde Reinserta tiene que ver con, somos un reflejo. Y si algo hacemos desde Reinserta es la proyección de los beneficiarios. No somos Mercedes Castañeda y yo, cabezas de Reinserta, tratando de cambiar el tema penitenciario. Somos Mercedes y yo como símbolos de lo que vemos y aprendemos todos los días de las historias que viven estos menores de edad. Entonces, para mí fue bien interesante, y ahorita, justamente en abril, César, vamos a presentar el estudio de adolescentes cooptados por la delincuencia organizada. De hecho, la semana pasada estuvimos en Nuevo León, estuvimos en Chetumal. Mañana mañana nos vamos a Tamaulipas, luego nos vamos a Guerrero, a Oaxaca, a Aguascalientes, Coahuila. Vamos a hacer un cuestionario. Es un sicario, un cadijo te dio en grandote, porque consideramos que así está el problema. Y lo que hemos visto muchísimo es el narcotráfico en México está cambiando.
la delincuencia organizada en México está cambiando. El uso de los menores de edad no solamente ya es se nos filtró o lo metimos por casualidad. Ya están viendo un área de oportunidad. Los Jaliscos Nuevas Generaciones, Cartel del Noroeste, los Zetas viejos y Nueva Escuela, ya ven. Y los cárteles independientes, con todo, vienen con los menores. Eso es a lo que iba. Ya no nada más existen los adolescentes que pertenecen a estos grupos, sino ya se generó como concepto nuevo que es los carteles independientes que operan para los carteles fuertes, que son en su gran mayoría menores de edad, que no están protegidos y lo que ellos te dicen es no operamos bajo el reglamento y la protección de los grupos, pero realmente están haciendo exactamente lo mismo, solamente que los matan más. El INEGI sacó un estudio que para mí personal, no sé ustedes, pero para mí personal es dolorosísimo, que es un adolescente que está involucrado en temas de delincuencia organizada, tiene promedio 3 años de vida. Y creo que eso es lo que simboliza este libro. Como criminólogos, como penitenciaristas, como profesionistas en materia de derecho penal, tenemos que empezar a entender cómo va cambiando la criminología y el crimen en nuestro país y haciendo políticas públicas y generando programas específicos que atiendan esta realidad. César, yo creo que eso es algo que nos llevamos muchísimo. No sé ustedes, Mercedes Castañeda, Mercedes Llamas, cómo lo llevan, pero yo me llevo de la creación de este libro la gran responsabilidad que tenemos como sociedad de crear una perspectiva nueva, de atender la delincuencia en México y de prevenir el delito. Totalmente. Y el foco importante de dejar de normalizar la delincuencia y la violencia. Y justo este libro acaba con casos de éxito y saber que sí se puede, o sea, saber que realmente hay soluciones, pero hay que visibilizar, hay que invertir dinero, hay que priorizar. Y una vez que estos niños ven que tienen otra oportunidad, sabes que yo tenemos un caso muy cercano de un adolescente que estaba en el Estado de México que nos decía, yo soy un psicópata, ¿no? Yo soy psicópata. A ver, ¿pero por qué es psicópata? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y al empezar a trabajar con él y enseñarle a quitarse esa etiqueta que tiene marcada en la cara de cárcel, delincuente, sociópata, sicario, ¿no? Quitarle eso y empezar a ver todas las habilidades que tenía, que quizás muchas las aprendió de la delincuencia organizada, porque no podemos negar que pues, es mucha parte de su identidad, pero darle la vuelta a estas habilidades que tiene, estas formas de aprender, estas formas de ver la vida, realmente son una esperanza. Entonces, coincido con Saskia, yo me quedo con muchísima responsabilidad de hacer algo por México, por los niños y niñas, para romper todos estos efectos que la violencia tiene en nuestros niños y niñas. Y bueno, yo también quería agregar, muy relacionado con lo que ustedes dos están diciendo, a mí me dejó muy marcada que en la mayoría de los casos, todos los casos, decían en otras palabras o en esas mismas palabras, que su única opción para el futuro era matar o morir. Entonces, es justo cambiar esto. O sea, no puede ser que el futuro de un niño de 14 años, de un niño de 8 años, de una niña de 13 años sea matar o morir. Entonces es aquí donde tenemos que intervenir nosotros como sociedad, el gobierno evidentemente con políticas públicas integrales, como ya lo dijeron, que cambie este paradigma de o mato o muero, ¿no? No puede ser que sea un estado fallido, en donde haya un narcoestado completamente, en donde los adolescentes se sientan más seguros, y ellos lo decían, que se sienten más seguros dentro del grupo de delincuencia organizada que fuera. Entonces, ¿en dónde estamos fallando todos? ¿En dónde estamos fallando nosotros como sociedad y el gobierno para que un niño de 14 años diga o mato o me matan? No hay más, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de Blanca, que tenía una red de prostitución a los 14 años, y cuando ella cuenta cómo tenía toda esta red de prostitución junto con otra compañera, que a los 14 años tienen a 50 chavas trabajando para ellas. Entonces, ¿cómo podemos utilizar todas esas habilidades? Porque evidentemente se requiere de muchas habilidades empresariales para tener 14 años y tener toda esa gente trabajando para ti. Cambiar esas habilidades en esa adolescente para que todo lo que está haciendo de forma negativa lo pueda hacer de forma positiva, porque claro que se puede, ¿no? Por eso, como ya lo dijo mi tocaya, pues cerramos con historias de éxito, porque evidentemente lo que buscamos nosotras es prevención y reinserción, ¿no? Entonces, que evidentemente se puede, ¿no? César, no sé qué opines tú, pero escucho a Mercedes Castañeda y Mercedes Llamas, y digo, hay un constante
escribir un libro tan disruptivo como Un sicario en cada hijo te dio, que aparte quiero hacer un reconocimiento público porque César nunca lo va a decir, pero quien inventó ese título fue César, porque tienen que saber que las Mercedes, yo y Fernanda le mandamos a César un título como Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley, un acercamiento a la realidad mexicana sobre la problemática, o sea, una locura, ya sabes, y César se volteó y me contestó, ¿sabes qué? Yo creo que el libro tiene que llamarse Un sicario en cada hijo, te dio. Entonces, un reconocimiento, César, a esa visión y ese ejemplo de cómo viste y entendiste lo que queríamos contar con este libro. Entonces, muchas gracias. Y yo, antes de que cerremos y abramos a preguntas y respuestas, sé que hay probablemente, y que César tendrá también muchos comentarios, yo me quedo, César, con la construcción de paz en este país. Tiene que ver con la corresponsabilidad social que tenemos todos como mexicanos y como mexicanas de entendernos parte del México que afrontamos. Es muy injusto que hoy nos quejemos del México que tenemos, del México donde desafortunadamente la violencia predomina, y entendamos o creamos por un segundo que no somos corresponsables de esa realidad. Entonces, Mercedes Llamas, Mercedes Castañeda, no sé ustedes con qué se quedan antes de pasarle ahora sí este cierre a César, pero yo me quedo con la corresponsabilidad social que tenemos que tener, y creo que eso es lo que tratamos de transmitir con este libro. Claro, y ahí ejemplificando un poquito lo que dices, es que todos nos cuestionemos si el estar adorando y promoviendo las series de narcocultura y de admiración a los criminales en México, qué daño están haciendo eso a nosotros y a nuestros hijos. Si estoy comprando drogas para divertirme, ¿de dónde vienen esas drogas? Y si estoy siendo parte de esa red, ¿no? Porque para que haya para que haya la persona, el delincuente, tiene que haber el cliente. Entonces, revisar todos en nosotros dónde estamos siendo parte de esa corresponsabilidad, creo que es súper importante, y cerrar con eso, no dejar de seguir estos círculos de violencia, de delincuencia, y buscar un México de paz. Y yo quisiera también jalarlo un poquito hacia el gobierno, evidentemente, porque la sociedad, todos tenemos culpa y tenemos que actuar, pero evidentemente gran parte recae sobre el gobierno y sobre dos aspectos en particular. Primero, la violación sistemática que hay hacia nuestra niñez, evidentemente, de todos los derechos humanos, que cuando un gobierno viola derechos humanos de forma tan sistemática, entonces es muy probable que suceda lo que está sucediendo en México. Y segundo, para llamar la atención al gobierno, porque tiene que haber voluntad política para solucionar este problema de forma integral, con políticas públicas integrales. Yo quiero insistir en un punto que es interesantísimo y que creo que nos va a servir a todos como lectores de este libro. Estamos hablando de que hay casos de niños como el de Damián que de alguna manera entraron de lleno en el infierno de la delincuencia organizada, y uno podría pensar que estamos replicando testimonios o puntos de vista de estos niños, como mencionaron ustedes hace rato, como si fuera nota roja. No es así. Una de las cosas que sostienen mucho el libro, y creo que es justísimo decirlo, lo sostienen y lo validan aún más, es que hay un contexto criminológico y psicosocial de los adolescentes en conflicto con la ley. Cuando uno habla de un contexto, por ejemplo, criminológico, psicosocial o un contexto jurídico, uno pudiera pensar que es una terminología legal compleja, pero en este trabajo se desmenuza de una manera en que nosotros como lectores comunes, por decir de alguna manera, podemos entender qué es lo que está pasando jurídicamente, qué es lo que está pasando emocionalmente con estos niños, qué es lo que está pasando con estos personajes de una vida que a veces leemos o buscamos si es nota roja, o nos alejamos si es doloroso y si esto es como que va a herir nuestra susceptibilidad. Y ese es un gran mérito, de verdad, del libro. Es un gran mérito de Mercedes Llamas, de Saskia Niño de Rivera, de Fernanda Dorantes y de Mercedes Castañeda. No quedarse con la información, digamos, digerida de este niño o niña delincuente, no ofrecer nota roja, sino ofrecer también un contexto amplio, jurídico, emocional, psicosocial, para que nosotros podamos acercarnos y ver que esto pasa en México.
Bien lo apuntaba Mercedes Castañeda hace rato, no es que haya soldados en África, no es que haya ejército de niños en Colombia, no es que haya en las favelas o en los suburbios de Sudamérica, está en México. La problemática está en México y de verdad un sicario en cada hijo te dio es una muestra de un trabajo comprometido, de un trabajo que merece ser leído y les insisto, ahí está el link para que ustedes puedan comprar el libro, puedan enterarse de que estas cosas pasan en México. Y por ejemplo, tenemos una pregunta que ha sido recurrente, que dicen, ¿cómo podemos ayudar a los ciudadanos? ¿Cómo podemos ayudar a los ciudadanos? Yo no quiero responderla, por ejemplo, Mercedes Llamas, ¿cómo podemos ayudar a los ciudadanos? Pues bueno, hablando ciudadanos como todos nuestros niños y adolescentes, como ya lo dije al principio, es si la maestra evidentemente se tiene que preocupar por todos sus alumnos, ¿no? Y eso yo creo que es algo importantísimo y lo vimos en muchos de los casos. Existe deserción escolar, gran parte porque los niños no se sienten parte de las escuelas. Y es el primer problema en que si desertan escolarmente, entonces evidentemente se van a empezar a meter en otras cosas, ¿no? La psicóloga escolar, el trabajador social del DIF, el doctor, que cada persona se preocupe realmente por los niños y los adolescentes que están a nuestro alrededor. Y eso es estar viendo qué necesita la persona que está al lado de mí, qué necesita mi vecino. Si yo estoy escuchando, por ejemplo, que tengo un vecino que está violentando físicamente a sus hijos, bueno, pues tratar de intervenir, no quedarnos pues, así, porque muchas veces es, si no me afecta a mí, pues entonces, si la violencia no me afecta a mí, pues yo no me meto, yo hago como que no veo. Entonces es empezar a despertar estas conciencias de esta forma y cada uno desde su trinchera, ¿no? Porque, bueno, evidentemente no todos escribirán libros, no todos saldrán como Reinserta a trabajar con esta sociedad, pero sí cada uno desde donde esté, estar viendo que la niñez y la adolescencia que está a mi alrededor esté lo más armónicamente posible y qué puedo hacer yo por ellos, ¿no? Así es. Por ejemplo, hay otra pregunta que nos salta y que ha sido también recurrente, Mercedes Castañeda. Por ejemplo, ustedes ya ofrecieron un diagnóstico, ya ofrecieron la enfermedad, ya ofrecieron incluso la curación con Reinserta, la parte de ese alivio social tan necesario. ¿Qué sigue ahora? Pues mira, es un tema integral y es tan profundo que no te podríamos decir hay una solución que hacer, sino es cubrirse de forma integral. No hay cifras alarmantes que tenemos en México de cómo estamos exponiendo a los niños. Somos el país número 1 a nivel mundial en abuso sexual infantil, el país número 2 en trata de personas que involucran a niños. En México se produce más del 50% de la pornografía infantil. O sea, todos estos datos hablan de lo expuestos que estamos dejando a los niños y niñas mexicanos y a los adolescentes. Entonces, hablar de políticas de prevención en materia juvenil, hablar de que las escuelas, en vez de estar expulsando a los niños revoltosos, sino que haya esta forma de visibilizarlos y acogerlos antes de que sea demasiado tarde, dar habilidades parentales, que se hable de salud mental en México, que se hable de un modelo integral, que vayamos a las comunidades y que haya actividades de prevención para los adolescentes, que haya centros comunitarios. O sea, es totalmente complejo, que haya políticas públicas que los protejan, que haya derechos humanos en cada uno de los pasos que los adolescentes y los niños dan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer muchísimo y no es desde una sola trinchera. Entonces, se alza la voz. Y como comentó Saskia, el próximo año vamos a presentar un diagnóstico mucho más grande, con una muestra mucho más grande, con una puntualidad muy específica en qué recomendaciones hay que hacer. Entonces, pues los invitamos a que se mantengan cercanos a las redes sociales de Reinserta para ir viendo cómo va avanzando este estudio y cuando lo podemos publicar en abril, se pueda hablar de todas estas recomendaciones que tenemos, que son muy puntuales, pero también muy integrales. Saskia, y tú, por ejemplo, como comprometida con esto, y lo habías comentado incluso en entrevistas y en otras participaciones con los medios, hablas de que este estudio o estas definiciones sobre la actualidad criminalística en los niños que se dará en abril, ¿cómo roza o cómo se acompaña esto con la publicación de su libro? ¿Cómo lo justifica o cómo nos invita a nosotros a entrar en las páginas de este libro para entender después esos resultados de abril? Mira, creo que la gran complejidad de hablar de adolescencia en conflicto con la ley tiene que ver con que no hay una cifra.
estas semanas que como vocera de Reinserta y como vocera de alguna manera también de este libro, todos los medios me preguntan, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las cifras? ¿De qué número estamos hablando? No hay manera de saber. No podemos encuestar porque tampoco nos podemos meter en las filas de la delincuencia organizada y decirle, oiga, Chapo Guzmán, ¿cuántos adolescentes tiene de casualidad o cuántos menores de edad tiene usted enfilados en su...? No, no se puede, ¿no? Es físicamente imposible. Y la realidad también que hemos visto es que si te metes a las comunidades de internamiento, la gran mayoría de estos adolescentes han salido libres previamente de ser detenidos muchas veces porque a las autoridades les da flojera, no hay otra palabra, les da flojera detenerlos. Tiene 14 años, mejor proceso. No estoy especializado. No estoy especializado en adolescencia y conflicto con la ley. Mejor proceso a un adulto, lo proceso mucho más rápido, me gano mi bono mucho más rápido y al adolescente lo hago a un lado. Entonces, los adolescentes en conflicto con la ley, algo que hemos visto, César, es que se sienten impunes. No hay ley que los haga sentir menos. Ellos, por más que maten, por más que secuestren, por más que vendan droga, la ley no los va a incriminar. Algo que estamos haciendo ahorita es, de alguna manera, una extensión, y contestando a tu pregunta puntualmente, Un sicario en cada hijo te dio es un libro que nos inspiró, yo creo, a seguir luchando por esta población, a seguir contando las historias de esta población. Y ahorita que ya llevamos solamente de 2 estados, más de 30 historias, literal, la problemática que es que nos rebasa y que tenemos que entender no como una cifra, pero como una realidad criminológica en cuanto a cómo operan nuestros grupos delictivos. Entonces, yo espero que este libro sea un espacio que abra un diálogo entre el tema. Mercedes habló de violencia sexual, de abuso sexual infantil, y Mercedes Lamas también habló de la complejidad de quizá un maestro que corrió a un alumno del salón de clase de la escuela, pero creo que la problemática concreta de esta realidad es cómo la abordamos. Y cómo la abordamos es de todas las maneras. Violencia física, violencia sexual, marginación social, pobreza, acceso a la salud, acceso a la educación. Son todos los ejes elementales que al final se reducen en los derechos humanos básicos de estos menores. Entonces, la tarea es complicada, hay mucho que hacer como mexicanos, pero creo que este libro es un primer paso a entender qué es lo que tenemos que hacer. Y espero que así sea. No, mira, qué interesante, porque precisamente ahorita que hablabas de este elemento que es la pobreza, preguntan en una de las tantas preguntas que nos están haciendo llegar, que si la abordan, sí, claro que ustedes la abordan en su libro, y también dicen, ¿habrá secuelas que ustedes recojan después o que avancen a partir de este libro? Hay secuelas, claro, ¿verdad? En los adolescentes, y ustedes están trabajando con eso. Hay secuelas. Nosotras, por trabajar con esta población, una de las grandes realidades en las cuales Mercedes Castañeda y yo como cabezas de Reinserta nos topamos es lo complejo que es generar un equipo que trabaje con esta población. Creo que tenemos una rotación, Mer, no sé tú cómo lo veas, pero tenemos una rotación. Justo estaba literal hace una hora estaba hablando del nivel de rotación de Reinserta, porque me estoy rompiendo la cabeza por decir por qué la gente dura 3 años en Reinserta y se va a buscar otro trabajo. O menos. No, o menos, y es entender que chance no es que estemos haciendo mal algo en Reinserta, pero es que esto te drena, o sea, te drena el alma y estar tan en contacto con un dolor tan injusto y tan fuerte, híjole. Totalmente. Sí, Mercedes Llamas vivió esto desde el embarazo y Mercedes la sufrió, ¿no? La sufriste, lloraste. Creo que Mercedes Castañeda lo dijo hace un ratito, no pudo con el caso de Damián, y no es que no pudo porque lo terminó haciendo, porque Mercedes fue quien concretó este libro, quien puso en papel este libro, quien aterrizó las locuras de las otras 3 autoras en este documento desde un lugar muy profesional y un reconocimiento muy fuerte a Mercedes Llamas, porque ahora sí que estuvo como pegándola a la computadora, como vulgarmente le dirían los adolescentes, pero cuando tocamos el caso de Damián, Mercedes dijo, no puedo.
No puedo con esta realidad, no puedo con saber que estoy embarazada y estoy trayendo a un bebé a este mundo, que este es el mundo el cual se va a topar, y no puedo saber que hemos llegado a tantos niveles de inhumanidad, de injusticia, de violación a derechos humanos, donde ni siquiera sabemos cómo se llama o cuántos años tiene un niño que estamos diciéndole asesino. Yo con eso me quedo, César. Uy, qué fuerte, es terrible, la verdad. Y lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero sí quiero insistir a quienes nos acompañan en esta ocasión, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020, en la realidad que exponen Mercedes Llamas, Mercedes Castellena, perdón, Saskia Niño de Rivera y Fernanda Dorantes, va más allá de solo exponer casos de niños que son delincuentes o de niñas que solo cometieron un acto contra la ley, va más allá. Es una reflexión pura, durísima, de lo que es también México, de todo ese desorden, toda esa corrupción, toda esa impunidad que se vive diariamente. Ampliamente recomendable el libro. De verdad, es un libro que rompe paradigmas, es un libro que está estructurado no solo, insisto, para exponer los casos y quedarse en la nota roja, jamás, nunca. Es un libro que nos ofrece los perfiles de estos niños y niñas, que nos ofrece también alternativas, y vamos a terminar insistiendo en que hay casos de éxito, que gracias a Reinserta hay casos de niñas y niños que creen que todavía la vida puede ser distinta en este país tan lastimado. Queridísima Saskia Niño de Rivera, queridísima Mercedes Llamas, queridísima Mercedes Castañeda, un gran abrazo y de verdad muchísimas gracias porque comparten estas experiencias tan difíciles, tan duras, y porque en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara usted puede adquirirlas, puede entenderlas, compartirlas y puede acercarse de una manera individual a tratar de cambiar un poco lo que somos para tener un país mejor. Gracias a ustedes. Sí, no estamos para presumirlo, pero también ya estamos prontos a un segundo libro, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Esperemos que nos vemos aquí en la Feria 2021. hablando del secuestro en México y hablando de los casos de quienes secuestran y quienes son víctimas de secuestro en Así México. Es. Y sabes que ya estoy viendo también una segunda parte de Un sicario en cada hijo te dio, porque si hoy contamos 6 historias, creo que hay 12, hay 24, hay 32, Sí, hay 36, y así podemos seguir. Mercedes Castañeda, Mercedes Llamas, no sé cómo vean que nos aventemos un sicario en cada hijo te dio 2 o 3. 100%. O 5, los que sean necesarios para que México despierte. Exacto. Y un abrazo y un reconocimiento especial a nuestra coautora Fernanda Dorantes, que no puede estar con nosotros, entonces la extrañamos y le mandamos un fuerte abrazo. Y gracias, César, gracias a ustedes desde Penguin Random House por creer en este proyecto, por atreverse a ser disruptivos, atreverse a contar historias que duelen, atreverse desde Penguin. Es increíble, pero sí lo reconozco, siempre cuentan y nos apoyaron y no nos censuraron nunca por el dolor que pueda sentir quien está leyendo esta historia. Un sicario en cada hijo te dio, cómprenlo, ya está toda la segunda parte del libro, se agotó, pero ya volvió a imprimirse, ¿verdad, César? Así es, está en puntos de venta y ustedes lo pueden comprar en el link que tenemos en pantalla. Gracias, sí, de verdad, gracias. Y esperen el sicario en cada hijo te dio 2, 3, 4, 5 hasta que sea necesario para que se haga algo en este país. Yo no, César, lo vamos a Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias.